Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Parece que en este tiempo de guerra pues va a haber un armisticio, ¿no? Y un armisticio, una paz entre la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante. Por fin parece que hay una solución salomónica a este enfrentamiento por el grado de medicina. ¿Cómo ha terminado? Pues básicamente en que ambas instituciones van a contar con los mismos grados, ¿no? Con el de medicina y con el de enfermería. Esta decisión pues quieren ahuyentar los fantasmas, ahuyentar los enfrentamientos y que seguro que beneficia a todos, ¿no? Porque al final parece que las universidades se olvidan de cuál es su objetivo principal, que es formar a las futuras generaciones, al talento del mañana, a los que van a hacer que este país avance. Y desgraciadamente el país ahora no avanza y en cierta manera pues nunca lo ha hecho, ¿no? Me viene a la cabeza el tuit que puso David Jiménez, el exdirector de El Mundo y autor del Director, que cuando nos enfrentamos todos por lo de la estampita, el lío del Adachus, dijo: ya están otra vez, no ha pasado ni un día de este comienzo de año y ya se demuestra que los españoles somos expertos en enfrentarnos por gilipolleces. Disculpen la ordinariez y la palabrota. Lo de la universidad no es una gilipollez, ojalá lo fuese, al contrario, es un tema grave, un tema importante y que, como digo, pues hace que una nación avance o se quede atrasada. Pero no solo pasa en las universidades ese enfrentamiento, ese politiqueo, también pasa en la política en sí, en el arte de lo posible que decía Cánovas, ¿no? Y vemos como una ministra, Yolanda Díaz, como la vicepresidenta del gobierno, no sé qué número es exacto de vicepresidenta porque hay tantos carguitos que uno ya no sabe pues qué número del escalafón conforma, ¿no? Pero Yolanda Díaz dijo sobre el ministro de Economía que era mala persona, ¿no? Compañeros de gabinete insultándose, ese es el nivel, ¿no? El otro día tuve la suerte de estar en Madrid y les dije a mis allegados con los que estaba paseando por San Jerónimo: ahí está la mayor guardería de España. Alguien dijo: sí, tiene una guardería en el Congreso. No, la mayor guardería es el Congreso en sí mismo. Y así va España, ¿no? Con unos políticos y con unas instituciones que lo único que hacen es enfrentarse a pataleta limpia entre ellos mismos. También, hablando en serio, una de las consecuencias que tiene este enfrentamiento constante, o este rifirrafe, este y tú más, o esto es culpa tuya, no mía, tiene como consecuencia lo que está pasando con los residuos de la Dana, que están estancados, que están transmitiendo pues enfermedades y podredumbre en las zonas afectadas. Si ya tenían suficiente con los problemas de no tener vivienda, de estar en la calle, pues encima, en lugar de ponerse de acuerdo para solucionar los problemas, en lugar de que haya un diálogo para solventar ese tema, como el de los residuos, lo único que hacen es tirarse los trastos a la cabeza, ¿no? Me viene a la cabeza, para terminar este editorial, lo que decía Amadeo de Saboya, ¿no? Y es que si los enemigos de España fuesen extranjeros, me enfrentaría con ellos, pero el problema que hay es que los enemigos de España son los propios españoles, son los propios enemigos de su propia nación. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pincho Nancó, y traemos un libro para entender un poco la situación de la universidad y también para que haya autocrítica por los que la conforman, ¿no? Una universidad que
está siendo víctima de todo menos de lo que debería de ser, o mejor dicho, le está preocupando más todo tipo de asuntos basados en el politiqueo que lo que debería de ser la universidad, ¿no? Que es centrarse, y el mayor dolor de cabeza de esa institución debería de ser la enseñanza. Como he dicho al principio, formar a las futuras generaciones. Y para ello traigo un libro interesante que tendremos a su autor en entrevista en Alicante Plaza, de Vicente Clavero, ¿no? Que ha publicado la novela Campus Belli, el lado oscuro de la universidad, ¿no? En esta obra novelada pues relata su propia experiencia como profesor asociado de la Universidad Complutense en el grado en periodismo, y basa también pues sus vivencias para hablar de los males endémicos que afectan a esta institución. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis, nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños y vamos a hablar de un tema que es novedoso, un tema que ha sido una decisión salomónica por parte de Carlos Mazón, por parte del Consell, que es desplegar el grado de Medicina y el grado de Enfermería tanto en la Universidad de Alicante como en la Universidad Miguel Hernández. Así contenta a todos, y es curioso porque ahí va a haber pues una disyuntiva, o va a meter en un brete a la UMH, ¿no? Porque ahora supongo que tampoco tendrán queja porque han ganado ellos pues un grado universitario que antes no tenía, que era el de Enfermería. Y para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros pues, a Manuel Lillo, periodista del Temps. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bon dia, què tal? Muy bien, ¿tú? Molt de fred. Ajá, bien. No te he entendido Mucho frío, que hace exactamente. mucho frío. Ya sabes que yo al valenciano lo controlo. Vale, pues perdóname, hace mucho frío. Hace frío que no es normal. En León es normal, en Alicante no es normal. No, y lo pasamos muy mal. Los que somos de Alicante, cuando hace 4 grados lo pasamos fatal. Esto es lo que tiene, ¿no? Ser de tantas partes, que hay palabras en valenciano, que me perdonen los de Compromís, que no los controlo, ¿no? Ahí está Rafa Mas, bueno, que tampoco habla valenciano, así que tampoco se puede enfadar mucho, ¿no? Que estuvo en la tertulia anterior, pero bueno, pero es una lengua bonita el valenciano, ¿eh? Bueno, no sé si es bonita, es fea, es la de aquí. Lo importante es eso, luego ya. Igual hay más bonitas, pero la de aquí es esta, y el castellano, claro. A mí me gusta, el valenciano, fíjate que hay palabras evidentemente como... Se habrán dado cuenta los oyentes y te habrás dado cuenta tú. Es normal. Mi madre lleva aquí 40 años y todavía, y haciendo de matrona en la vila, y todavía no dice buen día, o sea que estas cosas pasan, no te sientas culpable. No, y luego aparte es que has dicho frío con acento de Alcoy, ¿eh? O sea, me lo has puesto complicado, ¿eh? No, yo de alcoyano no tengo nada, con todo el cariño al Alcoy, pero la verdad es que no soy de allí. Pero sí hace mucho frío, no es normal esto, menos mal que son pocos días, porque si no nos íbamos todos a casa y no salíamos de allá. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, aquí estáis resguardados, ¿no? Sí, no, pero me estoy recuperando de la calle. Veremos cuánto dura esto. No. Pues para eso estamos, ¿no? Aquí para disfrutar y para resguardarnos de que ya ha llegado el invierno, ¿no? Sí. Y sobre todo aquí, pues suele haber tensión, ¿no? No tanta, no te asustes. Aquí se está bien. Y eso ayuda a que entremos en calor, ¿no? Y también está, para hablar de este tema, un nuevo fichaje, ¿no? Hemos ido precisamente al fichaje al mercado de invierno, ¿no? Que viene de Arabia Saudí, ¿no? Le hemos seducido con nuestros millones y no se ha podido resistir. Ángel Brotons, ¿qué tal? Funcionario de la administración local, ¿qué tal? Pues bueno, buenos días o buenas tardes o cuando la gente escucha el podcast. Muchísimas gracias por la invitación y efectivamente año nuevo y tertulianos nuevos, que ya pues ya llevas mucho tiempo diciéndome de venir y yo súper agradecido y súper encantado, pero bueno, a veces el calendario laboral impide participar en estas cosas, pero bueno, ya está, 2025 era el compromiso y aquí estamos, la segunda tertulia, entonces no he tardado mucho en venir aquí y nada, muchísimas gracias por la invitación. Nada, un placer, es tu casa como
como la de todos, ¿eh? Manuel ya lo sabe, y aquí podéis venir cuando queráis, ¿no? Y de hecho me has dado una idea, joder, que como es podcast, ¿no? Y no se sabe cuándo la gente lo escucha, ¿no? Pues a lo mejor en lugar de decir bienvenidos al Senado, debería decir buenos días, buenas tardes, ¿no? Como, y buenas noches. Y buenas noches, claro, ¿no? A lo mejor en diferentes idiomas también, ¿no? Como el rey Felipe, ¿no? En el discurso de Navidad, ¿no? Claro. Y desde antes se habló mucho, ¿no? Esto no venía en el guión, se habló mucho del discurso de Navidad de Carlos Mazón, ¿no? Algunos le vieron pues bastante tocado y echaron un poco en falta pues un espíritu más campechano, ¿no? Precisamente hablábamos del rey Felipe, ¿no? El que tenía fama de campechano era su padre, ¿no? A veces demasiado, y se hizo la comparativa, ¿no? De otros presidentes autonómicos, ¿no? Como era el caso de Juanma Moreno, ¿no? Que no lo dio en un despacho, no lo dio en una sala enmoquetada. Por ejemplo, el caso de Fernández Mañueco, ¿no? El de Castilla y León, que lo dio hablabas de León, ¿no? Enfrente de la Catedral de León, precisamente pues intentando tocar un poco la fibra, ¿no? Y vieron un poco como un signo de debilidad por parte de Carlos Mazón dar el discurso ahí, ¿no? En esa sala protegido, ¿no? Por la majestuosidad del Palau. ¿Creéis que se equivocó? Ha pasado ya varios días, ¿no? Del discurso, 15 días, para ser concretos, pero ¿creéis que se equivocó? ¿Creéis que está fallando a nivel comunicación la gestión de Carlos Mazón? Así como de entradilla, para empezar, breve, esto no es el tema. Muy breve. Yo recuerdo efectivamente un discurso de hace unos años de Chimo Puig, que los oyentes me disculpen el año porque no me acuerdo, que lo hizo en la casa de Miguel Hernández, intentando cambiar un poco de escenario. Estos discursos de los presidentes autonómicos tienen siempre un problema. También el del rey Felipe, lo que pasa es que el del rey Felipe ya estamos más acostumbrados, que están tan guionizados, tan preparados y tan absolutamente ensayados, es decir, ese discurso posiblemente sea de los discursos más preparados que haga un presidente autonómico, desde luego el rey, que es muy, muy difícil poner sentimientos encima de la mesa cuando algo está tan preparado. Además, evidentemente, posiblemente sea uno de los discursos de Navidad, si no el más difícil que ha tenido que hacer un presidente autonómico, desde luego este año, ha sido el de Carlos Mazón. Entonces, personalmente, no le podemos achacar que no haya transmitido nada, porque los mensajes de Navidad, por lo general, de los presidentes autonómicos, no transmiten nada, en mi opinión. Son unos mensajes políticos, un poco un compromiso, se hace una lectura del año pasado y unas ideas, unas promesas para el año siguiente, pero en el fondo tampoco, nunca, en mi opinión, mi muy humilde opinión, es que nunca han transmitido ni consiguen transmitir nada. Hay un discurso que está preparado, grabado, que posiblemente se grabó días antes, se hicieron 28 cortes, no puede transmitir nada. No creo que el principal error de los últimos meses del presidente Mazón haya sido el discurso de Navidad. Ha dicho bien Brotons ahora que efectivamente son mensajes que hay que ser muy singular para transmitir cualquier tipo de emoción. Y el presidente Mazón, más allá de que transmita o deje de transmitir, es que ya no creo que haga falta que diga mucho más. Lo que tiene en la mochila es lo que tiene, él no lo quiere ver. Su partido además se ha alineado con él, haciendo un cambio extraño de estrategia, de pasar, digamos, de la distancia a la defensa, como si eso fuese a caer bien en las localidades afectadas, que ya os digo yo que no cae bien. Entonces, a partir de ahí ya puedo hacer discursos de Navidad en el Palau, fuera del Palau, donde sea, que no dejan de ser, bueno, pues una prolongación de una agonía que es inevitable. Cuando has dicho, Ángel, lo de que estaba grabado, bueno, pues ahora ya lo entiendo todo, ¿no? Porque cuando veía el discurso del rey, ¿no? El discurso de los presidentes autonómicos, ¿no? Decir, joder, pobres hombres, ¿no? Mientras estamos el resto cenando, ellos están ahí trabajando, ¿no? Dando el discurso, ¿no? Estarán deseando ya irse a cenar a su casa, ¿no? Evidentemente es broma, ¿no? O sea, que no se asuste el oyente, que no me he caído de un guindo, ¿no? Hablabais de la mochila, ¿no? Que tiene Carlos Mazón, ¿no? Una de las mochilas a nivel de legislativo, por así decirlo, o uno de los dolores de cabeza,
tiene que ver con lo que he dicho al principio, ¿no? Con el tema central de esta tertulia, ¿no? Que es el asunto de medicina, ¿no? Un asunto que parece que ya pues, está tomando cauces de solucionarse, ¿no? Y tiene que ver pues, con la decisión, como ha dicho Mónica, de que tengan los dos por ambos grados, ¿no? Medicina y enfermería, ¿no? Tanto la UMH como la Universidad de Alicante, ¿no? Para empezar, ¿qué opináis, ¿no? De esta decisión? ¿Creéis que tampoco se ha querido arriesgar mucho, es inteligente o echáis en falta algo más? Bueno, no me está gustando empezar, sé que me dejas el primero por ser el nuevo, entonces, pero bueno, simplemente el tema, es que el tema de medicina en la UA, evidentemente el conflicto con la UMH, que el gobierno de Carlos Mazón se metiese en medio de la polémica, en medio de la tormenta, sin tener ninguna necesidad, pues efectivamente es una de las mochilas que llevaba Carlos Mazón, que parecía grande hasta que llegó la Dana. La cuestión está en que a mí me da la sensación de que no es que tenga avisos de solucionarse, es que el TSJ ya ha dicho cómo se soluciona. Entonces ahora, como posiblemente no, el TSJ no les ha dado la razón, ahora están intentando hacer una recogida de cable importante porque lo que buscan es intentar salvar la papeleta. ¿Cómo intentan salvar la papeleta? Pues bueno, como la afectada parece ser por la decisión del TSJ, que viene a ser la UMH, que no tendría por qué ser así, pues otorgan el grado de medicina, de enfermería a la UMH para intentar solventar un poco y hacer las paces entre las dos. A mí me parece que de decisión salomónica, como comentabas antes, nada. En el fondo siempre está la idea de igualar a la UMH a la UA e intentar que ahora lo que ha ganado la UA, que era el grado de medicina, intentar solventar de alguna forma a la UMH, compensarle con el grado de enfermería. Me parece que creo que las prioridades en el gobierno de Carlos Mazón siguen claras, que nunca ha sido dar prioridad a la UA, que la UA, el grado de enfermería, la UMH le importa poco, igual que le importó poco el grado en enfermería del CEU, pero las decisiones del gobierno de Carlos Mazón, insisto, son favorecer a la UMH porque se ha visto afectada por la decisión del TSJ, pero si la decisión del TSJ también era favorecerla, que era allanándose frente a la demanda interpuesta por la Universidad Miguel Hernández. Sí, lo ha explicado bien él. Al final la solución que ha sacado el presidente es una solución impuesta por el tribunal correspondiente, que ha determinado que hay que tomar una serie de decisiones que no perjudiquen a la UA, que es a la que precisamente el Consell pretendió perjudicar a través de la retirada de un pleito, justificando que es que la administración tenía que ser imparcial. No sé si os acordáis. Bueno, esto fue este verano cuando resulta que están pleiteando UA y UMH por quedarse la UA el grado de medicina, resulta que la UMH está en contra y la Generalitat, que estaba a favor de mantener dos facultades de medicina en la provincia de Alicante, como es normal, y no digo que sea normal porque gobernara en su momento quien gobernara, sino porque hemos pasado una COVID, ahora tenemos las camas llenas con el tema de la gripe, que por cierto yo ya he caído 3 veces este mes. Quiero decir, es evidente que hacen falta plazas, y para más plazas hace falta más formación, y para más formación hacen falta más facultades, pero la historia de amor entre la UMH y el PP es histórica. De hecho, la UMH debe su vida a la voluntad de Eduardo Zaplana cuando entró como presidente en el año 95, y que la cual cosa no critico, por cierto, que una universidad más en una provincia como la de Alicante es totalmente necesaria, solo faltaría, pero bueno, de ahí a intentar favorecer a unas y perjudicar a otras, el caso es que el TSJ dijo que no, y en ese sentido Mazón, después de una serie de estiras y arronsas, que no sé cómo se dice en castellano, creo que estira y afloja, resulta que ha tomado una decisión que parece que contenta a las dos partes. En ese sentido, claro que es una buena noticia, pero vamos, que no nos olvidemos que todo esto tiene un pecado original. En el año 95, cuando se crea la UMH, inmediatamente se decide quitarle la Facultad de Medicina a la UA con toda la protesta que hubo. No nos olvidemos que cuando el Botánic recupera medicina para la UA, ayuntamientos como el de Alicante, gobernado por el PP, ayuntamientos como el de San Vicente, gobernados por PP y Vox, se posicionan a favor de la decisión, es decir, era una decisión política muy controvertida también dentro del PP, que finalmente la justicia ha orientado hacia el sentido contrario del que querían el presidente Mazón y el conseller Rovira. Y ahora mismo, evidentemente, parece ser que la decisión del presidente Mazón, después de muchos errores, es acertada,
aunque solo sea porque parece que hay un acuerdo entre las partes que como mínimo es lo que hay que buscar. Y él lo ha conseguido encontrar al final, pero no ha trabajado en ese sentido desde el minuto cero, que era lo que teóricamente se había de explorar y no se hizo. ¿Echáis en falta, lo decís del acuerdo entre las partes, ¿no? Pero echáis en falta que hubiese habido pues, un acuerdo más temprano o que las universidades hubiesen trabajado más desde el principio en un acuerdo, o al final han sido víctima un poco del politiqueo, ¿no? Mi opinión es que realmente no hace falta. Es que posiblemente ni los políticos autonómicos, y creo que las universidades sí que lo entienden, pero a veces cuesta más. La universidad es una administración completamente independiente. Es decir, la UA puede fijar sus objetivos como administración independiente y la UMH puede fijar sus objetivos como administración independiente. ¿Qué pasa? Que tiene una serie de requisitos que dependen de otras administraciones, en este caso de la administración autonómica o también de la ANECA, que es la agencia de calidad de los estudios universitarios. En este caso depende la ANECA depende del gobierno y el gobierno de Amazon, pues por decreto puede aprobar grados. En este caso, pero realmente las universidades son, y hay que entenderlas como administraciones diferentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante nunca se ha entendido muy bien para qué servía. Cuando hablaba efectivamente de la creación por el gobierno de Eduardo Zaplana de la UMH, aquí en Alicante por lo menos lo que se pensó es que iba a ser una especie de universidad politécnica, que iba a tener los grados en ingeniería, que se llevaba a Elche porque en Elche había más industria. Entonces, esa idea se ha ido desvirtuando. En el momento en el que se empiezan a duplicar facultades en la UA y en la UMH, se pierde la idea de una exclusividad de grados en la UMH y una exclusividad de grados en la UA. Entonces la UA con el tiempo, evidentemente con lo que cuesta un grado de medicina, ha ido reclamando su legitimidad. El agravio histórico de haber perdido la Facultad de Ciencias de la Salud, que estaba en el campus de San Juan, para que volviese otra vez a la Universidad de Alicante, porque ya no se entendía que hubiese una universidad con un grado y una universidad con otros. Y lo que comentaba don Manuel Lillo, la cuestión está en que la provincia de Alicante tiene la suficiente población, los suficientes alumnos y la suficiente necesidad para tener dos universidades al completo, como pasa en Madrid, como pasa en Barcelona, como pasa en Sevilla, como pasa en otras provincias en las que hay dos universidades, que las dos universidades duplican grados y que se necesita. Y el grado de medicina, pues ya evidentemente es un grado que cada vez se necesitan más médicos, hay más falta de médicos, lo que comentaba, cada vez es más evidente la gripe, las noticias que hemos visto con los hospitales colapsados y con camillas, los propios médicos te lo dicen. Es un grado que no tenía ninguna justificación, que no se aprobase, y por eso el tortazo, con perdón, del gobierno de Mazón y de Rovira, porque no se entendía que la universidad, no había justificación posible para que la Universidad de Alicante no tuviese un grado de medicina. Ya no existía ni una idea de concepciones, ni no había ningún problema jurídico, no pasaba nada. Y era tan fácil como entender que en otras provincias, por ejemplo Madrid, si no me equivoco, tiene hasta 5 facultades de medicina. Entonces, no pasa absolutamente nada. Valencia creo que tiene 3, con el CEU, con la Católica y con la Universidad de Valencia, si no me equivoco. Entonces, no pasa absolutamente nada. Y tarde o temprano, el CEU, que tiene campus en Elche, también querrá, supongo, pues sus 25 plazas de medicina en el CEU de Elche o sus 50 plazas de medicina, y será absolutamente legítimo porque se necesita. En otra cosa es lo que se hablaba, ¿no? Hace muchos años se limitaron las plazas de medicina porque decía que iba a haber un exceso de médicos, entonces tuvieron ese privilegio. El lobby médico tiene mucha fuerza, los colegios de médicos hicieron mucha fuerza, limitaron la creación de plazas en las universidades privadas, pero la realidad es que ahora no tenía ningún sentido que la Universidad de Alicante no tuviese medicina. Entonces, parte de una nueva concepción de cómo hay que entender las universidades públicas en la provincia de Alicante. Hablabas, ¿no?, de la cantidad de universidades, del número de universidades y de los que ofertan el grado de medicina, ¿no? Hay que decir, ¿no?, estoy de acuerdo con lo de que hace falta médicos, hace falta que haya grado de medicina, ¿no?, y cuantos más haya mejor. Pero voy a abrir otro melón, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de titulaciones, ¿no? Al final pensaba mientras hablabais y en este tema, ¿no?, de la proliferación que hay de universidades, sobre todo de las privadas, ¿no? ¿No creéis que, voy a conectarlo con otro asunto, ¿no?,
para pasar un poco de puntillas, ¿no? Que tiene que ver con la precariedad laboral, ¿no? Es decir, de la cantidad de cuando antes no había tantos profesionales titulados, ganaban más que ahora, que das una patada y te salen 20, en algunas no, pero en otras sí. No creo que sea tanto así, es decir, la población ha aumentado muchísimo estos años, muchísimo. Y eso, si no va acompañado de una estimulación de la economía para encabir a toda esta gente en nuevos puestos de trabajo, mal, ¿no? Aquí en Alicante, digamos, el kilómetro cero lo que se estimula fundamentalmente es el turismo, que da los trabajos que da, unos buenos, otros malos, pero evidentemente pues plazas como, por ejemplo, yo mismo que soy licenciado en periodismo, pues en mi ámbito, muchísima gente de mi generación pues ha dedicado a otras cosas. Yo tengo la suerte, de momento, ya veremos mañana, a dedicarme a esto profesionalmente y ganarme la vida, pero ya veremos mañana, vuelvo a decir. No es una cuestión de que antes hubiese menos licenciados y ahora. Yo creo que al final, es decir, si la economía no recibe un estímulo por parte de la administración para que ofrezca otras oportunidades, ahí malamente. Si a su vez se crean más facultades, y todos sabemos, y es poco popular decir esto, pero es que en España, y no solo en Alicante, sino que en España se han duplicado en muchos casos los centros universitarios sin tener en cuenta la realidad económica de los sitios, ¿no? Y además somos de una generación, yo soy del 88, en la cual nuestros padres quizá no tuvieron la facilidad que hemos tenido nosotros para estudiar, y su ilusión y lo que nos han inyectado desde pequeños ha sido estudiar una carrera, con toda la mejor intención del mundo y con toda la esperanza del mundo, y yo además muy agradecido que me hayan animado a hacerlo. Pero es que resulta que a lo mejor en España, si no sobran universidades, como mínimo cabe un replanteamiento. Igual que en su día, pues a lo mejor no sobran aeropuertos, pero sí que no hacen falta tantos, o hace falta enfocarlos de otra manera. ¿Y por qué teníamos que tener un aeropuerto en cada provincia, ¿no? ¿Y por qué no sé, me lo invento? Es que claro, a principios de siglo aquí vivimos un momento inmobiliario que se duplicaron las universidades, digo momento inmobiliario porque la economía funcionaba básicamente a partir de ahí, pero se duplicaron universidades, se duplicaron aeropuertos. Cada medio de comunicación tenía que tener una televisión, y así cada diario tenía una televisión propia. Quiero decir, la economía creció de una manera que la enfocamos mal y luego vino lo que vino. Claro, hay muchos licenciados y pocos puestos de trabajo. Sí, efectivamente. ¿Es malo que haya muchas universidades? Seguramente no. Pero si digamos que las facultades no se adaptan, o el entorno no se adapta a las facultades, evidentemente hay una disyuntiva que es muy difícil de resolver. Y yo creo que eso en Alicante es una evidencia muy clara, porque los datos de empleo son de los peores de España, los datos de renta son de los peores de España, por tanto, pues algo falla. Y eso no quiere decir que venga poca gente a vivir aquí, porque evidentemente los empleos que se ofrecen en general no requieren titulación, y por tanto muchísima gente de fuera, sin haber tenido la oportunidad de estudiar, puede trabajar aquí, claro. Pero es que estamos hablando de una situación que se viene generando desde hace muchos años, pero nadie le pone el cascabel al gato en ese aspecto. Entonces no creo que sea tampoco culpa como tal de las universidades, sino del modelo general. Me está viniendo a la cabeza, ¿no? Te he saltado porque ahora te voy a preguntar lo que he preguntado en la anterior ronda, ¿no? Me ha venido a la cabeza, ¿no?, esa frase, ¿no?, de no es nada personal, son solo negocios, ¿no? Y me estoy imaginando al rector del OMH diciéndose al de la UA o viceversa, ¿no? Al final me da un poco la sensación de que las universidades están compitiendo, incluso las públicas, entre ellas, ¿no?, por lo menos en las provincias, ¿no? En Madrid al final hay tanta oferta, ¿no?, que creo que es complicado, y hay tanta división, ¿no?, entre algunas, ¿no?, de los grados, que es más complicado competir, pero en las provincias quizá hay excepciones, que hecho siempre se pone como ejemplo, ¿no?, que es el de la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene 2 campus, ¿no? Es la misma universidad, pero está dividida en las diferentes provincias, ¿no? ¿Y por qué pregunto esto, no? Lo que le preguntaba antes a Ángel, ¿no? ¿Deberían estar más en comunión las universidades en lugar de buscar competir, como parece que están haciendo y como se ha visto ahora en la Universidad de Alicante y en la UMH, este enfrentamiento, ¿no?, que parecía que buscaban que a la otra le fuese peor, cuanto peor mejor, ¿no?, para la otra, ¿no? Esa es la sensación que me da desde fuera, ¿no?
No lo sé, yo no soy parte de la comunidad académica porque no soy profesor, ni trabajo en la universidad, ni nada parecido. Pero sí que es verdad que toda esta batalla que ha habido tiene un fondo político muy claro. Entonces, no sé si tienen que estar en comunión las universidades, no sé si la política tiene que hacer para que las universidades estén en comunión, no sé si la política es la que directamente genera esta división y no tanto la comunidad universitaria. No lo sé. Sí que sé que las universidades son una oportunidad siempre y que en según qué casos parece que las oportunidades no se aprovechan como se debe. Y vuelvo a decir que Alicante como provincia es un ejemplo muy claro, es una oferta formativa muy interesante, pero no sé cuántos, no tengo el dato, pero a nivel personal y por lo poco que conozco, sí que puedo decir que por ejemplo muchos graduados en estudios científicos pues acaban ejerciendo fuera. Y no solo de Alicante, sino también de España, ¿no? Que eso es la gran estafa para el contribuyente. Si tú pagas universidades públicas y lo que generas los portas afuera, el país que recibe los profesionales le sale gratis, ¿no? Eso es una dinámica que se lleva cumpliendo desde hace muchos años y desgraciadamente aquí no somos menos, en Alicante especialmente, donde sí que hay una buena oferta formativa. Entonces, bueno, no sé si es una comunión entre universidades o no. Yo creo que es una cuestión más de acierto y de no entender esto de los servicios públicos como una agencia de colocación que desgraciadamente pasa. Ya sé que este es un discurso muy de la derecha, pero es que digamos, esa concepción es general en la política, y aunque unos la digan más que otros, es general y yo creo que en Alicante es muy evidente. No, me reitero lo que he dicho anteriormente. La verdad es que yo creo que la universidad, que goza de la autonomía universitaria, que está reconocida en la Constitución, tiene como administración el derecho y la libertad de hacer lo que quiera. Sí que es verdad que, como bien comentaba Manuel Lillo, la cuestión está en que a lo mejor sí que deberían trabajar más en comunión. Quiero decirte, porque tiene sentido que al final, detrás de la educación universitaria, esté el interés general de toda la población. Tiene sentido que las universidades trabajen buscando el interés general. Tiene sentido que en la provincia de Alicante no haya dos universidades peleadas por cualquier tema, pero en este caso por un tema muy concreto, cuando deberían de estar enfocadas posiblemente en solucionar el problema, porque es un problema de falta de profesionales. Luego, efectivamente, lo que comentaba el compañero, la cuestión está en que están saliendo muchos egresados de las universidades españolas que se van al extranjero, porque es verdad que a lo mejor, aunque las universidades tengan la intención de colaborar y de centrar una materia y de formar a miles de alumnos en materias científicas, porque se necesita, porque a lo mejor se considera, pues no lo sé, pues que el futuro va a ser, aquí hace muy poco en la Universidad de Alicante, sacó el grado de Ingeniería Robótica y luego sacó el grado en, no sé si era Ingeniería Neurocientífica, no me acuerdo ahora muy bien del nombre, pero el grado pasó de ser Ciencias de la Salud a una ingeniería. ¿Por qué? Porque se preveía que iba a haber mucho más desarrollo tecnológico en ese sentido. Entonces, es verdad que la Universidad de Alicante se estaba adelantando al mercado, porque ese mercado y esa oferta aún no había llegado a Alicante. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que hay egresados, el resto de administraciones no han hecho nada porque eso ocurra, que el futuro, a lo mejor el futuro de la medicina y el futuro de la ingeniería iban a ir juntos. Las administraciones públicas en la provincia de Alicante no han hecho nada, salen 75 egresados o 50 egresados de ese grado, ¿dónde van? No se pueden quedar en Alicante, porque en Alicante simplemente no existe. Se tienen que ir a Madrid, se tienen que ir a Barcelona con suerte, y si no, es un talento que está formado y pagado por el contribuyente español, efectivamente, y que se va al extranjero. Entonces, es verdad que muchas veces la universidad o la academia es muy bien intencionada, tiene muy buenas intenciones, pero simplemente el resto de administraciones no acompañan en ese juego. A lo mejor, don Jorge y yo, que hemos estudiado la misma carrera, estaba centrado en algunos problemas jurídicos que luego no han ocurrido. O ahora aparecen másteres en Derecho Digital y simplemente en la provincia de Alicante no hay esa problemática jurídica. Entonces damos egresados pues para otras provincias o damos egresados para otros países. Y luego, aquí lo que comentaba también de Manuel, la cuestión está, ¿cuál es la economía de Alicante? El turismo. Y al final, ¿de qué van a salir egresados? No pueden salir solo egresados de turismo. También tendremos que ver cómo podemos intentar colocar, sin ánimo de que la universidad garantice un trabajo,
Oye, que salen miles de ingenieros en la provincia de Alicante, que salen cientos de historiadores en la provincia de Alicante, que salen cientos de juristas, que salen criminólogos, que salen trabajadores sociales, que por cierto la Universidad de Alicante, no recuerdo, ha estado en el ranking de las mejores universidades de España en trabajo social, que salen una cantidad de profesionales que la economía alicantina no tiene la capacidad de absorber, y entonces es un dinero del contribuyente que sale fuera. Y que se pierde talento, y que en el fondo esa gente no se puede quedar en la provincia de Alicante, que muchos querrían, habrá científicos, habrá gente que graduada en química que se quiera ir a trabajar a Suiza, pero también habrá gente que se quiera quedar en Alicante y no tiene la oportunidad de hacerlo. Y ahí entonces es donde hay una falta de trabajo del resto de administraciones para fomentar que esa gente se pueda quedar en Alicante y pueda haber desarrollo científico en Alicante, pueda haber más trabajadores sociales en Alicante, pueda haber más economistas que no tengan que irse a una consultoría en Madrid, a una de las grandes consultorias o de las Big Four, y pueda quedarse en Alicante. Y eso es fomentando la economía, porque las Big Four también tienen sede en Alicante, pero para que las Big Four estén en Alicante también tendrá que haber un mercado lo suficiente para que consideren que tiene que haber una empresa, una oficina que dé ese servicio en Alicante y no el cliente se tenga que ir a Madrid. Hay falta de trabajo y falta también de diálogo, ¿no?, entre las administraciones y entre las instituciones, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Pues porque ya hemos hablado, ¿no?, del enfrentamiento de la OMH y de la UA, ¿no? Pero es que es un enfrentamiento que estamos viendo pues prácticamente día a día, no solo en la comunidad universitaria, entre las diferentes universidades, sino también en la política, ¿no? Ahora tenemos la nueva, ¿no?, de que Yolanda Díaz llamó mala persona, ¿no?, al ministro de Economía, ¿no? O tenemos, por ejemplo, pues un gobierno central que no deja de enfrentarse al gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana y viceversa, y mientras tanto los residuos, por ejemplo, de la Dana siguen sin recogerse, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, y ahora entenderéis por qué junto estos temas, ¿no? ¿Qué tiene que pasar, ¿no?, para que se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Qué opináis de este enfrentamiento y de este frentismo continuo, ¿no?, que representa muy bien ese famoso cuadro, ¿no?, histórico, ¿no?, que desgraciadamente pues sufre este país, ¿no?, este mal, ¿no? No, si es que la imagen se define por sí sola. Yo tampoco, o sea, yo he ido alguna vez a los pueblos afectados como periodista y también como voluntario, no todas las veces que quisiera, porque al final pues uno tiene también su vida y no puede llegar a todo, pero he estado y he podido hablar y he podido consultar y también hablar a distancia, por supuesto, con gente que conozco de allí. Yo es que tengo ya poco que decir, de verdad, es que la imagen habla por sí sola. No sobre la Dana, sino sí. la falta de diálogo que hay en general entre nuestra clase política y la clase justamente de eso, institucional. De que la imagen del enfrentamiento es que habla por sí sola. Al final, yo creo que aquí se ha reducido todo. O sea, yo creo que las partes enfrentadas se han pensado, ¿no?, que, y no sé si con acierto o sin él, ese es otro tema, que este país vive enfrentado y por tanto hay que cargar mucho contra el lado contrario para convencer al resto. No sé si tienen razón, es posible que sí, pero lo que está claro es que la gente afectada no está por esos derroteros, no lo está. Y claro, que si ya partimos de la base de que el que tenía las competencias no estaba en el sitio que tenía que estar el día que tenía que estar, si resulta que cambia de versión todas las veces que puede y más sobre qué hacía aquel día, y si resulta que además se señala a otra parte que también tiene competencias y que seguramente tampoco los ejerció como debía, como única responsable, hombre, no sé, yo como mínimo, que soy de los que cree un poco en el decoro personal, ostras, a mí me haría bajar la cabeza según qué cosas. No podría señalar a alguien la responsabilidad total de un caso que, según las competencias que figuran en los estatutos, en la Constitución, etcétera, pertenece a la otra. Es decir, es que de verdad la imagen habla por sí sola y ahora mismo ya hemos entrado en la dinámica esta de que aquí unos son malas personas
el otro, jamás imaginé que llegaríamos a este punto. También contradicciones, ¿no? Porque el primer día, recordemos que cuando visitaba Pedro Sánchez Valencia, pues Carlos Mazón le agradecía la visita y bueno, un poco esta relación. Bien, son todo contradicciones y es todo bastante absurdo, y lo que me da pena de todo esto es que el país se polariza y la gente que necesita que esto no ocurra, justamente para que se busquen soluciones, si te fijas, no están ni con unos ni con otros, están quejándose, están pidiendo auxilio, y a poco que hay un pleno en el ayuntamiento, lo que hay es una tensión terrible, justamente por lo que les llega a través de los medios de comunicación, no por otra cosa. Y la pena es esa, que todo esto se está aprovechando para eso, y al final, ¿para qué? Para que en 2027 el resultado electoral sea uno u otro. La verdad es que deja mucho que desear. Es que no tengo mucho más que decir, porque redundar en esto ya es perder el tiempo. Sí, no, coincido plenamente, la verdad. La realidad es que creo que ahora estamos en la famosa época de la polarización, que la polarización no consiste más que en deshumanizar al rival, que lo tienes enfrente, no tratarlo como a un igual, como una persona, que es en el fondo un problema gravísimo, de un poco muchísimo más allá de lo que estamos tratando, que va más allá un poco de la trascendencia personal y de la importancia o la dignidad con la que trates al resto. El tema de lo de la Dana es flagrante, porque hay vidas, personas que han fallecido y vidas arruinadas. Y sobre todo tratar esto como un tema de politiqueo, porque es un poco lo que vemos, y hay que diferenciarlo de la política. Realmente, si todos los oyentes y los que estamos aquí nos fijamos en los telediarios, siempre va un poco de lo mismo, de lo mal que lo haces tú, el otro dice lo mal que lo hago yo, hay un desgaste por supuesto, de los dos grandes partidos. Creo que la gente de verdad está muy cansada y se tienen que empezar a replantear la estrategia, porque no va más, quiero decirte, no va más, no pueden conseguir nada más. El desgaste es marginal, por mucho que sigan intentándolo, no van a desgastar más de la cantidad de desgaste que tienen. El tema de Valencia, seguro, pues lo que hablábamos, de intentar hacer al principio, de intentar hacer un discurso u otro discurso, no aporta nada realmente a las poblaciones afectadas. Simplemente lo que hay que hacer pues es política y gestión de verdad, y ponerse a trabajar, llegar a acuerdos, hacerlo lo más rápido y lo mejor posible, escuchar a la gente, dar soluciones, y sobre todo creo que es preocuparse más por el otro que por uno mismo, que es muchas veces lo que falta en política, darse cuenta de las realidades, poner soluciones, que al final para eso eligen o elegimos a los políticos, para que intenten solucionar algo, por lo menos que lo intenten, porque es que ahora ni lo disimulan. Ahora pues vemos los discursos de lo mal que lo hace el otro, de las malas personas, de mira yo lo que propongo y tú lo que no propones, pero al final eso da la casualidad de que nunca llega a nada. Hay un inmovilismo, parece ser, y nunca cambia nada. Parece que hay un problema y nunca cambia. Te dicen que se va a solucionar y nunca llega a esa solución. Al final falla algo, está fallando algo. ¿Qué es? Pues posiblemente esta dinámica en la que se ha instalado la política española, en la que todo va de desgastar al rival, de polarizar y de deshumanizar al que tienes enfrente. Y esta tertulia, ¿no?, demuestra que se puede hablar discrepando, ¿no?, en algunas cosas, se puede hablar con respeto, ¿no?, hacia el otro y sin deshumanizar, ¿no? Y por eso estaríamos horas, pero el tiempo, desgraciadamente, ya sabéis que es limitado. Muchas gracias por venir, Ángel, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, un abrazo muy fuerte, es tu casa, como te he dicho al principio. Y un placer, Manuel, como siempre. Gracias, hombre, gracias. Y bueno, no hace falta que te hagas tu casa, porque vienes cuando quieres, incluso cuando no toca grabar, a veces me dice, oye, he venido, pero no estabas, ¿no? Ya tiene llave y todo, ¿no? Gracias a ustedes por escucharnos, y lo que hemos dicho, ¿no? Y esto, pues si lo escucha algún político, ¿no?, con el diálogo entre administraciones, ¿no?, desde la administración local, ¿no?, donde trabaja nuestro colega Ángel, a el diálogo entre las universidades y entre los gobiernos,
Pues así es como se hace un país, de verdad, un mejor país, ¿no? Y no con el politiqueo. Sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte. Plaza Podcast.